Hola a todos! Hoy voy a visitar el Museu Etnològic y de Culturas del Món que hay en Barcelona. Debéis saber que Barcelona es la capital de Cataluña y una ciudad muy cosmopolita, que tiene una gran importancia financiera, comercial y turística. Culturalmente cuenta con importantes museos y monumentos, todos ellos muy frecuentados por los que viven en ella o la visitan. Personalmente he estado en muchos de esos museos, pero hoy quiero hablaros de uno de ellos, concretamente del Museo Etnológico y de las Culturas del Mundo. Veréis, ese museo tiene dos sedes en la capital catalana. Una está en la zona de la montaña de Montjuïc y la otra se encuentra en pleno centro de la ciudad, en la calle Montcada. Hoy pensaba acercarme hasta la sede de la calle Montcada, a ver qué tal es. Ese aún no lo he visto. Si queréis ir, podéis coger la línea 4 del metro y bajando en la parada de Jaume I vais andando por la calle Princesa hasta la calle Montcada, que encontraréis a mano derecha. El trayecto no es muy largo, tardaréis unos 10 minutos, no creo que sea mucho más. Indicaros que en esa parte de la ciudad se concentran varios importantes edificios de arquitectura civil medieval, hasta el punto de que la propia calle Montcada fue declarada Conjunto Monumental Histórico-Artístico en 1947. La verdad es que hay allí una cantidad de edificios medievales que llama la atención. Realmente es una zona donde se encuentran importantes museos, como el Picasso, que aún tengo que ir, el Moco, tampoco he ido, y el Museo Europeo de Arte Moderno, así como emblemáticos edificios de arquitectura medieval. Dicho esto, hablemos ahora del edificio que alberga al mencionado Museo Etnológico. Veréis, este museo está ubicado en lo que fueron inicialmente dos casas de los siglos XIII y XIV. Son las casas Nadal y la del Marqués de Lió, que están colindantes y hoy forman una sola estructura. La casa del Marqués de Lió es conocida como la Casa Mora, por el nombre de uno de sus antiguos propietarios, José de Mora y Cirera. Es una casa residencial de la segunda mitad del siglo XIII. Por su parte, la Casa Nadal es otra casa residencial. Tiene planta baja y dos pisos y es el resultado de la unión de otros dos edificios del siglo XIV, que Jeroni Nadal, su antiguo dueño, convirtió en uno solo alrededor de 1637. El conjunto de los dos edificios fue adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona en 1955. Desde entonces se efectuaron obras de restauración, durante las cuales se recuperaron algunos elementos arquitectónicos originales y se añadieron otros. La restauración se efectuó de manera que se pudieran conservar los dos edificios tal cual eran originalmente, respetando al máximo los elementos arquitectónicos, que son de una gran riqueza monumental. Se restauraron las fachadas interiores y los techos artesonados góticos de la primera planta de la casa del Marqués de Lió, que esos son del siglo XV, del siglo XIV. Esos artesonados tienen una calidad artística muy destacable y son de los pocos de esa época que se conservan en Barcelona. Os paso unas imágenes para que veáis lo bonitos que son. También se restauraron las carpinterías interiores, las ventanas y las puertas del siglo XVIII. Hablemos ahora del contenido del museo. La exposición permanente muestra una selección de piezas de diversas culturas del mundo,
distribuidas por continentes y repartidas entre la planta baja y los dos pisos superiores. La planta baja está dedicada a África. Contiene las salas 1 a 7 y van recorriendo las culturas desarrolladas en el Golfo de Guinea y en las cuencas de los ríos Níger y Congo. En esta planta baja del museo vemos sobre todo muestras del pueblo Fang, estatuas del África Central, máscaras subsaharianas y muestras del cristianismo de Etiopía, país donde se introdujo en esa religión en una época muy temprana, sobre el siglo IV. Como piezas interesantes os enseño un relicario del pueblo Fang. Ese pueblo ocupa mayoritariamente la Guinea Ecuatorial. El grupo étnico centra su espiritualidad en la brujería y la magia. Esa estatuilla representa la figura de un guardián. Está tallada en madera policromada y es del siglo XIX. Lo que me llamó bastante la atención fueron las maravillosas máscaras de madera de los Fang. Son muy llamativas. Las máscaras de este pueblo forman parte esencial de sus rituales y de su folclore. Y hay muchísimas, como podéis ver, son muy bonitas y muy llamativas, con muchos dibujos. Y no dan miedo, la verdad es que no dan miedo, son simpáticas. Otra de las piezas que me gustó bastante, por su elaborado diseño y material, es una placa de latón con la representación de un jefe benín de Nigeria. Se ha datado entre 1550 y 1700. Está hecha en latón y luego se le ha aplicado cera fundida para resaltar la figura. Es muy bonita, no es muy grande, pero la verdad es que está muy bien hecha. También es interesante la talla de una diosa protectora de los ríos y las aguas, una Osum, por lo que pone. Aquí la vemos acompañada de varios asistentes y deciros que es muy moderna, es del siglo XX. Está tallada en madera pintada y pertenece al pueblo Yoruba de Nigeria. Aquí tenemos otra estatuilla, está hecha en latón con cera, pertenece al pueblo Edo de Nigeria y está fachada entre el 1550 y el 1700. Bueno, os paso algunas imágenes que he seleccionado aleatoriamente entre las muestras que me llamaron más la atención en esta planta baja del museo. Pensad que la exposición es muy completa y amplia, por lo que tampoco se puede hablar ni abarcar todo lo que hay, aunque creo que las imágenes que os paso pueden daros una visión bastante clara de las formas artísticas y de los rituales de estos pueblos. Bien, hasta este momento os he estado mostrando y hablando sobre lo que hay, lo que se encuentra en la parte de la planta baja del museo, que corresponde a la parte africana. Ahora quiero mostraros lo que es la planta primera y la última planta, la segunda. En ellas veremos muestras del pueblo de Oceanía, de Asia, la zona del budismo, China, Nepal, Japón. Bueno, ya lo iréis viendo a partir de ahora. La verdad es que es muy interesante. Bien, en la primera planta encontramos muestras de Oceanía, concretamente en las salas 8 a 12. En ellas están representadas las islas del Pacífico Sur
y en la sala 13 vemos piezas de las islas del archipiélago de Filipinas. En todas estas culturas predomina la madera tallada, profusamente decorada y pintada. Esta característica la vemos muy presente en sus embarcaciones, en las construcciones, en sus armas y en los utensilios domésticos. Veamos algunas de esas muestras. Podemos ver pilares de casas de los hombres, son postes de madera tallada y policromada, con unos dibujos y unos, digamos, relieves muy interesantes. Pertenecen a la zona de Papúa, de Nueva Guinea. También vemos escudos, también muy decorados, muy bonitos. Una pieza que me llamó mucho la atención fue esta máscara Kobabe. Es de Papúa. Está confeccionada con corteza de árbol, juncos y fibras vegetales con pigmentos naturales. Es moderna, es del siglo XX, pero es muy curiosa y la verdad muy vistosa. Bueno, aparte de la exposición dedicada a las mencionadas islas, en esta primera planta se hace también un recorrido por el hinduismo, el budismo y el islam, centrándose en la India, Afganistán, Nepal, el Tíbet, Birmania, Tailandia, y deja para la segunda planta todo lo relacionado con Japón, Corea y China. Veréis, aquí vemos unas marionetas procedentes de Java, Indonesia, que están confeccionadas en cuero, también en madera tallada que está policromada. Son de finales del siglo XIX. Esta estela procede de la India y está datada entre los siglos XIV y XVI. Representa a Visnú. Es una pieza que destaca por el color oscuro, casi negro. Bueno, es típico de ese tipo de piedras en el que está tallada, que son muy oscuras. En esta otra estatuilla, datada entre los siglos XII al XIV, vemos la representación de Krishna. Krishna es la encarnación del dios Visnú, según la religión hindú. A modo de curiosidad os diré que de estas figuras hay muchas y todas son muy parecidas, pero no todas representan a Visnú o a Krishna, sino que algunas hacen referencia a un santo. Como todas esas figurillas son todas muy parecidas, he averiguado cómo se distinguen. Al parecer la diferencia está en la postura de la mano. Si señala al suelo es Visnú y si señala al cielo es un santo. En las salas 23 a 25 de la segunda planta encontramos muestras de Japón, Corea y del budismo en China. El budismo chino es originario de la India, procede de allí. Tanto la cultura coreana como la japonesa están fuertemente influenciadas por la china, a la vez que muestran una fuerte empatía con el medio natural, uno de sus rasgos más característicos. Os paso algunas imágenes de varias piezas expuestas en el museo. Son aleatorias. Es interesante ver sus esculturas, la orfebrería y realmente su particular escritura que va acompañada de vistosos dibujos. En las salas 26 a 31 de esta misma segunda planta
encontramos piezas de las culturas precolombinas de Mesoamérica, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, y también hay una parte dedicada a la América Andina, en la zona del Perú. Encontramos espacios dedicados al juego de pelota maya, hay cerámica de los valles de Nazca, piezas de orfebrería, muestras textiles como una camisa de la cultura chimú que está fechada en el año 1000, bueno, entre el 1000 y el 1470. Está confeccionada en algodón y lana. Mira, os paso aleatoriamente varias de las muestras que hay. Realmente son muchas y es muy extensa. Bueno, como veo que esta exposición se está alargando demasiado, lo voy a dejar aquí. Espero no haberos aburrido demasiado con este vídeo, que ha sido un poco largo y quizá un poco denso, pero bueno, el museo es tan inmenso y tiene tanta información que quizá me he dejado llevar un poco. De todas maneras, si queréis que haga un segundo vídeo con la parte de América, con la segunda planta en realidad, pues me lo decís y miraría de hacerlo. Gracias por escucharme, por aguantarme hasta el final y os espero en mi próxima salida. Hasta pronto.